Hola, ¿cómo están? Bueno, si gustan ver este video, hoy vamos a ver las bacterias que causan enfermedades del tracto gastrointestinal. La clase pasada habíamos visto distintos tipos de disentería. Hoy lo que vamos a ver son dos en especial que causan diarreas, que son Vibrio cholerae y Salmonella. Y después de eso vamos a ver Helicobacter pylori, que no causa precisamente diarrea. Vamos a ver un poco de estos cuadros. Entonces, les empiezo a compartir la pantalla. Mm, Y aquí estamos. Ok, entonces vamos a ver las bacterias que causan infecciones gastrointestinales. Y, ¿dónde está esto? Ok, va. Entonces vamos a ver las bacterias que causan infecciones gastrointestinales y empezamos por Salmonella entérica. Si ya vieron la clase pasada, les hablaba de que cuando hablamos de una enterobacteria, podemos asumir automáticamente muchos rasgos. Por ejemplo, que son bacilos gram negativos anaerobios facultativos, que en muchos de los casos van a fermentar carbohidratos, en este sí es el caso, y la salmonela, igual que la shigella, es inmóvil. Para estudiar enfermedades humanas, la salmonela entérica vamos a estudiarla con dos tipos principales, que son la enteritidis y el tipo tifi. Y bueno, en general, la salmonela entérica, ¿cómo le va a hacer para infectarnos y para causarnos enfermedad? Primero que nada, como la mayoría de las enterobacterias tienen factores para unirse a la mucosa intestinal y, al igual que otras que vimos la clase pasada, se infiltran y se internalizan en las células M, que son células fagocitarias del parte del sistema inmune que está protegiendo la mucosa intestinal, y de esta manera pues, se van a proteger, tienen mecanismos para evitar su eliminación, etcétera. Y bueno, una vez que son endocitadas, como otras bacterias, logran replicarse dentro de las vacuolas y al final logran liberarse hacia la sangre o hacia la circulación linfática, que es sobre todo el caso de la salmonela tipo TIFI. Y otro factor muy importante que les va a permitir sobrevivir es que tienen un gen de respuesta de tolerancia a los ácidos, es decir, producen factores para aguantar el pH estomacal y también el fagosoma dentro de una célula. Otro factor importante es que tienen islotes en su material genético. Ya habíamos visto que estos islotes son grupos de genes dentro de su genoma. Y estos islotes, estos genes codifican para proteínas invasivas que usan un sistema de secreción tipo 3, o sea, estas proteínas que forman como una jeringa para inyectarle el material a una célula. Y esos sistemas de secreción entonces lo van a usar para sobrevivir dentro de las células y para escapar de una respuesta inmune. Otra cosa importante es que la salmonela va a liberar prostaglandinas, que las prostaglandinas lo que van a hacer es alterar la permeabilidad vascular y básicamente, pues en pocas palabras, permiten la salida de líquida, traducido en la clínica, diarrea. Y otros mecanismos comunes entre los muchos tipos de enterobacterias que existen son las endotoxinas, y ya habíamos visto que son esta parte de las bacterias gram negativas que generan las reacciones fuertes, febriles, inflamatorias del sistema inmune, y bueno, también existen con salmonela. ¿Y qué vamos a ver de importancia, por ejemplo, con los diferentes tipos de salmonela? En primera, que es muy común en aves de corral, sobre todo en pollos, que pues son el ejemplo eh, más fomentado dentro de la ganadería humana. Y también en tortugas, por lo que pues es otra razón por las que no son precisamente una mascota recomendable. En cuestión de las aves de corral, sobre todo, por ejemplo, de estos corralitos caseros donde tal vez no hay las mejores condiciones de higiene, son comunes las contaminaciones de los productos como los huevos, que ya vienen con salmonela. Y ¿qué más es importante? Ok, una vez que ya una persona se enfermó, también lo puede transmitir a otras personas por la vía fecal oral.
Lo que sí es que solamente los humanos son los que se infectan de Salmonella, específicamente en la versión de Salmonella typhi. Y de hecho la Salmonella typhi causa la fiebre tifoidea, que es, si la han escuchado en algún lugar, probablemente porque ha causado varias grandes plagas y muertes en la historia de la humanidad. Y bueno, otra cosa que es importante es que los seres más dañados por la salmonela son los extremos de la vida, o sea, los bebés y los viejitos, y necesita muchísimas bacterias para realmente enfermar a una persona con el sistema inmune en condiciones adecuadas, eh, sobre todo por la protección que nos confiere, por ejemplo, el pH del estómago, y es más frecuente en meses cálidos. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se ve la salmonelosis. En primera, entonces, cuando el microorganismo que está infectando es Salmonella enteritidis, lo único que vamos a ver en esta salmonelosis es una gastroenteritis. No tiene disentería, no tiene moco y sangre. Y los síntomas pueden aparecer entre 6 y 48 horas del contagio, es un rango razonable. Y vamos a ver náuseas, vómito, fiebre, espasmos abdominales, mialgias, dolor de cabeza. Les decía, la diarrea es puramente acuosa, no, no tiene moco ni sangre. Es importante aclarar, por ejemplo, la parte de diarrea acuosa, porque cuando están, ya verán después que cuando están haciendo semiología de una diarrea, una de las cosas que tienen que ver es si se relaciona, por ejemplo, con solamente las comidas o puede salir en cualquier momento. Y bueno, esta diarrea entonces está constantemente, no necesitas estar comiendo para seguir haciendo popó con diarrea, pero tampoco tiene moco ni sangre. Y los síntomas pueden durar entre 2 días o una semana. Rara vez te causa mayor problema, solo es una gastroenteritis muy incómoda y que en algunos casos también puede llegar a algo de deshidratación. Pero la que sí nos va a importar, la que sí nos va a preocupar es el tipo TIFI, Salmonella TIFI. ¿Qué hace Salmonella TIFI? Que después de entrar de penetrar el epitelio intestinal, los bacilos también entran a los macrófagos y en vez de que los macrófagos destruyan a estos bacilos, como les había dicho que pueden aguantar pHs muy ácidos, sobreviven dentro de un macrófago y los usan de transporte, todo el sistema fagocítico mononuclear hacia los órganos que más lo representan, que son el vaso, el hígado y, bueno, no es un órgano, pero un tejido importante es la médula ósea. Y entonces, una vez que llegaron a estos tejidos, van a causar varios problemas muy particulares. Lo que, lo que va a ser importante es que la fiebre y todos los demás síntomas van a aparecer entre 10 y 14 días más o menos después de un contagio. A veces hay un cuadro gastrointestinal antes, pero no siempre. Hay veces que debuta solamente con una fiebre que no se quita con nada. Y de hecho, la característica de la fiebre tifoidea es que es una fiebre que una vez que empieza, lo único que hace es ir aumentando, ¿no? Y llega a temperaturas peligrosas de 40 grados o hasta más. Hay dolores de cabeza, hay dolores musculares, hay malestar general. Y además de la fiebre, la persona va a presentar anorexia, va a presentar hepatoesplenomegalia y hay un riesgo importante de septicemia, o sea que las bacterias ya se encuentran presentes en el torrente sanguíneo, pueden afectar a los órganos y a los tejidos en cualquier parte del cuerpo y causar destrucción tisular, fallas multiorgánicas, etc. Una manifestación que podemos ver en muchos casos se llama roceola tifoidea, son estas manchitas rositas. El problema es que en tonos de piel oscuritos sí es difícil de identificar y no muchos médicos lo exploran, pero bueno, es uno de los signos de las posibles manifestaciones en la tifoidea. Y además puede haber sangrados nasales que los conocemos como epistaxis y otros tipos de sangrados. Em, Esto, por ejemplo, a lo mejor no se enfocan mucho en países de primer mundo, en países fríos, pero países endémicos cercanos al Ecuador, en vías de desarrollo, etcétera, como México, sí va a ser muy importante tener en mente este diagnóstico diferencial. Lo que sí es que no debemos confundir estas manchitas de la roceola tifoidea con el tifus, después vamos a ver que lo causa otro tipo de bacteria que se relaciona más bien con picaduras de piojos, no con salmonela.
pero en sí, esta ya es más una bacteria como parte del tema de bacterias de infección sistémica. No es tan representativo de lo gastrointestinal, pero bueno, es un tipo de salmonela. Y entonces, ¿qué vamos a ver también en la fiebre tifoidea? Es que después de unos días ya se diseminan a la sangre y pueden, por ejemplo, guardarse y vivir colonizando una vesícula biliar o la médula ósea. Entonces, es importante, por ejemplo, para una persona que quiere donar médula, que se le interrogue, por ejemplo, sobre la posibilidad de haber padecido fiebre tifoidea, porque esto no se podría donar, porque puede ser que tenga una colonización ahí que sí infectaría, por supuesto, y sí enfermería al receptor. Y otra cosa es que después de colonizar la vesícula biliar, otra opción es que pueda reinfectar el intestino y ahora sí causar una gastroenteritis, como la que vimos en la salmonellosis hace un momentito, para, a final de cuentas, eliminar el bacilo y contagiar a otra persona. Pero esto es un ciclo hasta después de que ya está por todos lados. En este caso, no empieza por la gastroenteritis. Si hay gastroenteritis, es como parte ya más al final del ciclo. Y existe una versión menos agresiva de la tifoidea que se llama paratifoidea. Se parece mucho al cuadro, pero es mucho menos peligroso. Y bueno, los síntomas de la fiebre tifoidea pueden durar más de una semana, incluso a veces duran hasta 4. Puede iniciar muy inespecífica como fiebre, malestar general, mialgias, que realmente pues eso no te orienta mucho el cuadro, solo te dice que una persona está enferma, pero no te ayuda mucho a distinguirla. Y la cosa es que va haciéndose mortal por, por la misma septicemia que les había platicado, los fallos multiorgánicos. Y bueno, otras opciones, una vez que ya está diseminada por todos lados, que la sangre ya la fue repartiendo a cualquier tejido, puede causar infecciones dentro de, bueno, dentro de estos tejidos, en cualquier parte del resto del cuerpo. Puede causar endocarditis, osteomielitis, como la que ya habíamos visto en el caso del Staphylococcus aureus, que es una infección como tal dentro de la médula ósea. Puede haber artritis séptica, puede haber meningitis, etcétera. Y bueno, este es un caso clínico que les había preparado. Ojalá tengan chance de checarlo después en el material en el Classroom. Pero básicamente se trata de una persona que llegó simplemente por fiebre que no se quitaba con nada y que por la sospecha de una región endémica se le hicieron las pruebas y ¡pum!, salió positivo a Salmonella typhi. Entonces se le dio tratamiento antibiótico y pues ya al final se logró resolver. Si quieren leer el caso, ahí va a estar el material en el Classroom. Y entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? En promedio, el cultivo y todas las pruebas se toman como unas 24 horas más o menos. Lo importante aquí son los medios diferenciales, o sea, estos medios, como habían visto en la clase de las disenterías, que un mismo medio se puede usar para diferentes bacterias y según las propiedades bioquímicas, vamos a ver diferentes colores y patrones. Entonces, aquí es importante saber que la salmonela produce sulfuro de hidrógeno y entonces estas colonias en muchos de estos medios se van a ver negritas. Entonces, los medios que usamos, por ejemplo, para la Shigella o para la E. coli, cuando las colonias que estén creciendo se vean negritas, ya sabemos que es salmonela. Punto. Lo que sí es de dónde vamos a tomar las muestras, porque en el cuadro de una fiebre tifoidea, como les había platicado, que se van esparciendo, se van diseminando, los puntos más efectivos para que podamos asegurarnos de que vamos a encontrar bueno, los microorganismos presentes van a ir variando con el tiempo precisamente todo este cuadro en el que se van diseminando. Entonces, en la primera semana, por ejemplo, lo más efectivo es tomarlo de la sangre, hacer un hemocultivo. También se puede hacer un mielocultivo, o sea, de médula, aunque bueno, pues es muchísimo más invasivo, es mucho más efectivo, pero más invasivo. Entonces, la primera opción realmente sería tomarlo de la sangre, un hemocultivo. Pero conforme va pasando el tiempo, se van haciendo menos efectivos y sería más práctico ser un coprocultivo de las heces, como más o menos alrededor de la tercera semana del cuadro. Ahí
Ahí sería muy importante que un paciente que están sospechando este diagnóstico averigüen más o menos cuánto tiempo tiene que se empezó a sentir mal, que empezó a presentar los síntomas y ahí ya estiman de dónde sería más efectivo tomar una muestra, ¿no? Y en todo caso, si encuentran estas manchitas de roceola tifoidea, que para ustedes pudiera serlo, pueden tomar una biopsia de alguna de estas manchitas y también es muy probable que vayan a encontrar el microorganismo. Lo que sí, ahora a la hora de tratamiento, si es solamente, por ejemplo, como la Salmonella tipo enteritidis, donde lo único que te causa es una diarrea, pues no se recomiendan dar antibióticos y lo mejor sería tratar los síntomas y esperar a que se vaya resolviendo solo el cuadro infeccioso. Solamente tratar los síntomas. Lo que sí es que si se disemina el sistema y sobre todo, por ejemplo, en salmonela ya de tipo TIFI, ahí sí hay que darle antibióticos y a veces algunos más o menos fuertes como las quinolonas. Y bueno, ¿cómo prevenirlas? Higiene de manos y preparar y cocer bien los alimentos. Y como dice este meme, sobre todo cuando se trata de producción avícola, pues sí hay que tener muchísimo cuidado porque la más común, una de las fuentes más comunes del contagio son precisamente la producción avícola, los pollitos. Y entonces ahora vamos a ver una de las más importantes que existen, Vibrio cholerae, sobre todo pues en países como el nuestro, donde aún las infecciones, las enfermedades infectocontagiosas están a la orden del día y entre las comunidades más necesitadas son todavía un pánico mortal, pues bueno, hay que conocerla, ¿no? ¿Qué es importante del Vibrio cholerae? No es como tal un bacilo. De hecho, si se acuerdan, en la clase de introducción les había mostrado una diferencia entre los bacilos y un tercer tipo, que son los vibriones, que son más curvitos, son un poco diferentes. Aunque, bueno, también es gram negativo, es anaerobio facultativo, pero no es una enterobacteria, no es como las demás que habíamos visto. Y pues algo importante es que se le puede clasificar según su antígeno o que el antígeno O es parte de la cápsula. Y entonces vamos a ver qué tiene de especial Vibrio cholerae. Tiene una neuraminidasa, o sea que es capaz de modificar la superficie de una célula para que así tenga más formas de recibir la toxina y por lo tanto pues nos daña más, ¿no? Y el más especial de todos es la toxina colérica. Pero ¿qué pasa con la toxina colérica? Igual que con otras bacterias que habíamos visto antes, no todas los tipos de Vibrio cholera la tienen. Tiene que haber sido infectado por un bacteriófago o los descendientes de la bacteria que infectó un bacteriófago y le confirió la toxina colérica precisamente. Y solamente dos de los varios serogrupos que hay pueden producirlas, que es el O1 y el O139. ¿Y cómo va a funcionar la toxina colérica? Se acopla, bueno, lo más importante es que se acopla a una proteína G, desencadena toda una cascada de bioquímica entre proteínas, que probablemente varios de ustedes ya habrán visto con este mismo ejemplo en la materia de bioquímica, al menos los que han estudiado en la UNAM. Este es un caso que normalmente enseñan en primer año en bioquímica. Y al final el resultado de toda esta cascada de reacciones va a ser el aumento del AMP cíclico dentro de la célula y la apertura de canales de iones. ¿Qué va a causar que se abran los canales de iones? Se libera mucho sodio, bicarbonato, potasio y con todo esto va jalando agua. Entonces, la diarrea acuosa que provoca el cólera no solamente es pérdida de agua como tal, es pérdida de muchos electrolitos y esto es de lo más relevante para la patología y pues para el riesgo que tiene para la vida de estos pacientes. ¿Y qué más tiene el Vibrio cholerae? Si de por sí con la toxina colérica ya es muy peligrosa, tiene una enterotoxina colérica accesoria, o sea, esto de accesorio se hace cuenta como si fuera su ayudante, se cuenta, ¿no? ¿Y qué va a hacer esto? Pues va a aumentar la secreción de líquidos. Si de por sí ya la toxina colérica era un desmadre, pues con el líquido, con la enterotoxina colérica accesoria,
va a ser todavía peor la deshidratación en una persona. Y otra toxina importante son las toxinas de la zona occludens, o sea, esta unión entre los enterocitos, porque básicamente lo que va a hacer es que ya no estén tan estrechos, tan pegados entre sí, y al abrirse espacios, hay mucho más chance de que los líquidos veniendo de los vasos sanguíneos se salgan hacia la luz y por lo tanto, pues todavía es peor la secreción de líquido y traducido en la clínica, la diarrea. Entonces, ¿qué es importante en la epidemiología de Vibrio cólera? Que el serotipo O1 es el culpable de las grandes pandemias que se han visto. Si ya han leído pues, libros, han visto películas donde el cólera es un azote importantísimo, bueno, pues casi siempre es el serotipo O1. El O139 causa un cuadro que se parece al del O1, en sí, pues no lo vamos a distinguir, lo seguimos llamando cólera, pero pues el más común casi siempre va a ser el O1. Y otra cosa es que no solamente hay contagio fecal oral, sino que en algunos casos, por ejemplo, está en ciertas aguas o se asocia, por ejemplo, a crustáceos y al tomar, por ejemplo, alguien agua del pozo, de un pozo que estaba contaminado, pues ya, valió. Y puede usar estos cuerpos de agua como reservorio. Por ejemplo, en una epidemia muy importante de cólera en los 1800, precisamente en Londres, parte de lo importante es que el sistema de drenaje de Londres llevaba toda el agua con desechos de la ciudad hacia el Támesis. Pero la cosa es que todavía no sabían de microbiología, pero el agua que tomaban del Támesis para muchas actividades de su vida cotidiana estaba después en el paso de la corriente que el agua que desechaban con toda la popó municipal. Entonces, a final de cuentas, la corriente arrastraba los excrementos contaminados de cólera hacia lugares donde se utilizaba el agua del Támesis. Y pues era una contagiadera brutal y asquerosa. Y bueno, ¿qué más podemos saber? Que se necesitan muchos bacilos bueno, vibriones para contagiar como tal la enfermedad, pero pues por todo este tipo de situaciones, y ahorita lo vamos a ver, la importantísima diarrea que tiene una persona con cólera, pues la verdad es que no es nada difícil obtener todos estos bacilos. Y pues aquí un respeto a John Snow, que es uno de o si no es que el padre de la epidemiología, que precisamente hizo su fama en unos brotes de cólera al encontrar que las personas, como de película, y así ha salido en varias personas, en varias películas, que él fue rastreando que las personas que se estaban enfermando de cólera tomaban agua de la llave de paso en una calle que se llama la Broad Street, la calle ancha, y entonces él fue el que propuso, oigan, creo que la llave está contaminada de algo, no sé qué es, pero está contaminada, y bueno, al final él salvó el día. Y bueno, ahora sí vamos a lo mero mero, lo importante, y esta también es una de las bacterias más relevantes de este curso, que vamos a ver en la clínica, cómo es el cólera. Y pues esto lo puse como para darles un poquito también de contexto, para hacerles sentir y entender lo importante que ha sido esto en la historia, y no solamente como cosa del pasado, sino que todavía en el mundo mueren cientos de miles de personas por cólera. Entonces, vamos a ver. El cólera entonces tiene un periodo de incubación de más o menos 2 o 3 días, o sea, jode rápido. Y va a empezar con anorexia y con malestar general. ¿Qué va a ser lo importante de esto? Va a haber diarrea acuosa, pero a diferencia de otras gastroenteritis, como por ejemplo la de la misma salmonela, aquí no hay tenesmo, no hay la sensación de que no se vació todo lo que tenía que hacer a la hora de ir al baño. Pero pues la diarrea es muy importante. Y la cosa es que primero sale como diarrea, como popó normal, pero cada vez, ah, como la diarrea es tan profusa, llega un punto donde casi como si se fuera acabando la popó, pero no se deja de secretar líquido. Entonces se sigue y se sigue y se sigue secretando
líquido que hasta que termina siendo un agua más o menos como transparentita, pero que por la brutal pérdida, sobre todo de bicarbonato, termina apareciendo agua blanca. La llaman agua de arroz y es precisamente lo que vemos aquí. Todo esto es una cubeta casi llena hasta la mitad de la popó de la diarrea de una sola persona, que pues se estarán imaginando que se está deshidratando a niveles legendarios. Y entonces, ¿qué tiene esta agua de arroz? Es incolora, es inodora, porque realmente ya no quedaba materia fecal por eliminar, pero sigue sacando y sacando líquidos, se sigue deshidratando. Y también hay vómitos, eso también llega a pasar. Pero la diarrea en agua de arroz es muy, muy característica. En el libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, lo describen como la cagantina verde, y precisamente pues, es este color que va tomando poquito a poquito hasta convertirse en un agua blanca prácticamente. Pero ¿cuál es el problema con esto? En los casos más graves, una persona tiene tanta diarrea que puede perder 1 litro de agua por hora. Tanto así que incluso los niños pequeños pueden morir a menos de 24 horas de haberse contagiado de lo brutal que es su diarrea. Pues esto obviamente les causa una deshidratación gravísima. La pérdida de tanto bicarbonato causa acidosis metabólica, hipocalemia, y al final el estar perdiendo por esta vía tantos líquidos puede causar shock hipovolémico o arritmias cardíacas y fallo renal por la hipoperfusión. Al llegarle menos sangre a los túbulos renales se pueden empezar a morir y dejan de funcionar los riñones. Si no se trata a tiempo una cólera, incluso puede una persona quedar con daño renal. Y de nuevo, esta es la cargantina verde, el agua de arroz, como lo quieran ver, pero pues este es un poquito de epidemiología. La cosa aquí, y es muy importante identificarlo, es que muchas de las personas que se contagian no van a tener síntomas, pero sí la pueden contagiar a alguien más. Entonces, en un brote de cólera, pues hay muchísima gente que está en riesgo y cuando una persona aparece con cólera, hay que poner una vigilancia muy estrecha sobre su entorno, porque puede que haya varias personas asintomáticas, pero que sí estén eliminando el bicho y contagiándola más. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Ahora, se puede hacer aquí como ya varios métodos de laboratorio. Por ejemplo, lo puedes cultivar el Vibrio cholerae en un agar que se llama el TCBS, o en medios que no son selectivos como el sangre o el McConkey. Este, este medio TCBS tiene características especiales porque pues tiene un pH con ciertas propiedades, etcétera. Pero bueno, a mí me gustaría identificar, pues que sepan que muchas veces este tipo de enfermedades la van a ver, por ejemplo, si llegan a practicar no sé, en un pueblito, en una sierra, en zonas que no suelen tener acceso a un hospital. O ahora, aún dentro de una ciudad, dentro de una comunidad que sí tiene acceso al hospital, em, vaya, la diarrea es tan importante, tan dañina que no tienes tiempo para esperarte. Si estás viendo, sobre todo, por ejemplo, en el contexto de un brote en una comunidad, si estás viendo las características como el agua de arroz, pues ya vete por el diagnóstico de cólera, porque muchas veces, muchas personas pueden morir mientras tú estás intentando diagnosticar a la gente. Ahora, si puedes hacer un cultivo para asegurarte y todo esto, y mientras tienes el diagnóstico etiológico de la gente, asegurarte de que tengan hidratación adecuada, no sé si necesitan algún suero intravenoso, lo que sea, si puedes asegurarles que alcancen a vivir hasta que salga el diagnóstico, ok, hazlo. Pero si no tienes cómo rehidratarlos lo suficiente, pues ya juégatela así, porque sí es muy peligroso. Y entonces, ¿cómo lo vas a tratar? Les decía, lo primero es la rehidratación. Si el cuadro no es tan grave, por ejemplo, si no hay vómito, pues le puedes intentar con suero oral. Si vino a ti, por ejemplo, urgencias, puedes estarlo evaluando cada 20 minutos o cada cierto tiempo, ya depende de tu criterio. Y conforme vaya pudiendo tomar más suero oral, pues ya
se lo vas reponiendo hasta que ya tiene los líquidos suficientes. Em, si no puede tomar o si tiene vómito, pues ya inténtalo con vía intravenosa, con electrolitos. Una solución que se tiene en urgencias en los hospitales se llama Ringer lactato y es buenísima. Y un plan C, si es una catástrofe, si está a punto de morirse, no, los líquidos aún intravenosos pueden no ser suficientes, entonces existen lo que se llaman expansores del volumen intravascular y además le das electrolitos y así pues ya aguanta cuando menos a sobrevivir hasta que, eh, bueno, a rehidratarlo para que sobreviva un poco, ¿no? Y entonces conforme vaya mejorando ya puedes quitarle, por ejemplo, los expansores del volumen a solamente electrolitos intravenosos y después si va mejorando, pues ya puedes solamente darle un poquito de suero oral. Algo importante que no les dicen en muchos lados es que el Gatorade no es una medida adecuada para rehidratación en pacientes con diarrea. Lo mejor es, neta, estos sueritos orales son baratísimos, los venden en cualquier farmacia del ahorro, lo que quieran, incluso más baratos que un Gatorade. Estos sí están calculados con los volúmenes y con las concentraciones necesarias de electrolitos. El Gatorade no, el Gatorade es demasiado salino, sí tiene demasiada glucosa, etcétera. No les va a llevar a un equilibrio adecuado. Incluso, ojalá después se las muestren. A mí, por ejemplo, me enseñaban con una medida de más o menos 1 litro que contenga 2/3 de Gatorade y una de agua para más o menos a grandes rasgos calcularle un suero improvisado, pero lo mejor, siendo tan baratos y tan accesibles los sueritos de este tipo, lo mejor es cómprenles un suerito, no busquen Gatorade. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Aquí sí a fuerza necesita antibióticos, puedes darle uno que se llama acitromicina o uno que se llama doxiciclina, y así ya, pues conforme se van reduciendo las bacterias, ya no hay tantas toxinas y pues ya se corrige de fondo la enfermedad. Obviamente, pues esto es además de la rehidratación que necesitan. Y por último, vamos a ver esta que también es súper importante, que es disruptora en la historia de la infectología, que es Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori tampoco es una enterobacteria, pero sí es un bacilo gram negativo. Si lo ven, tiene una formita bien rarita. Estas son animaciones, pero son representaciones muy fieles de cómo se ve. Tiene forma espiral, tiene estos como flagelitos y esta es un ejemplo de la que les había platicado que es microaerófila, o sea que es especialísima, es mamoncísima en cuanto a qué concentración va a necesitar de oxígeno y qué concentración va a necesitar de nitrógeno y de dióxido de carbono. Esto es lo más representativo de casi cualquier bacteria microaerófila. Es catalasa positiva, pero ahorita vamos a ver lo importante que es la enzima ureasa para ella. ¿Por qué? Porque de hecho esta bacteria es importante porque por muchísimos años se pensó que era imposible que existiera una bacteria en el estómago. Decían que el pH estomacal es suficiente para matar a cualquier cosa que se pueda acercar. Pues no es cierto. El Helicobacter pylori vive en el estómago y la ureasa la usa para romper urea, producir amoníaco y neutralizar el pH estomacal y crea sus propias condiciones de vida. Helicobacter pylori causa gastritis. No todas las gastritis son por Helicobacter pylori, pero una muy importante, claro que sí lo es. Y tiene una endotoxina, entonces causa reacciones importantes del sistema inmune, se protege de la reacción inmunitaria y de hecho estos flagelitos con los que se puede mover también le sirven, por supuesto, para evadir. Cuando siente que van llegando los neutrófilos, con estos flagelitos se mueve, se escapa y sobrevive. Y otra cosa súper importante del Helicobacter pylori es que varía sus antígenos. O sea que puedes tener los anticuerpos que quieras contra el Helicobacter pylori, pero cuando ya lo reconociste, pues ya cambió de máscara y por lo tanto, pues es muy difícil. Bueno, más bien, el sistema inmune por sí solo jamás la va a poder destruir. Ahora, ¿qué es importante que sepan aquí sobre Helicobacter pylori?
Prolifera, por ejemplo, cuando hay problemas en la producción de pH, de ácidos estomacales, pues hay varias condiciones que pueden llevar a una persona a tener menos ácidos estomacales y si de por sí el Helicobacter pylori tiene cómo resistirlos, pues si le das una ayudadita, no se va a negar y por supuesto va a proliferar. Y este señor, que claro que se merece todo el reconocimiento del mundo, de hecho se ganó un premio Nobel, tenía tanta resistencia contra su teoría de que el Helicobacter pylori existía y generaba enfermedad, que probó en sí mismo un cultivo de esta bacteria y desarrolló el cuadro clínico que ahorita vamos a ver y comprobó su teoría. Este, pues sí, es un héroe el maldito y se ganó un premio Nobel con esto. ¿Qué pasa con esto? Se llama Barry Marshall y él y su compa Robin Warren lo que estaban teorizando, bueno, más bien él es el que lo estaba teorizando, es que existía una bacteria capaz de, de relacionarse con cuadros de gastritis. Les decía, todo el mundo le decían que estaba loco, que cómo era posible que una bacteria viviera en el pH estomacal. Total que tenía tanta oposición que no tenía cómo hacer algún tipo de estudio, entonces lo que se le ocurrió es, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar mi propio cultivo y en algún momento desarrolló el cuadro clínico, se tomó a sí mismo muestritas y ahí está. Comprobó que el Helicobacter pylori existe y coloniza e infecta el epitelio estomacal. Y bueno, entonces vamos a ver qué tiene de especial el Helicobacter pylori. Les decía, tiene una proteína para inhibir el ácido, pero además de inhibir el ácido, tiene la ureasa para neutralizarlo. Esto es más o menos cómo funciona, cómo con la ureasa neutraliza el ácido y se queda viviendo en la capa mucosa y adherida al epitelio. Y ahorita vamos a ver, pero existen dos proteínas que son de lo más importante en la patología del Helicobacter pylori. La VAC-A, lo que va a hacer es generar muchas vacuolas y básicamente va a alterar las uniones entre las distintas células del epitelio estomacal. Y el otro es CAG-A, que de hecho lo va a inyectar, así como lo hace con el sistema de secreción tipo 3. El tipo 4 se parece un poquito, entonces lo va a inyectar a una célula y va a cambiar todo su citoesqueleto, toda su conformación interna y también todas las uniones intercelulares se van a alterar. ¿Qué más cosas tiene? Les decía, varía sus antígenos y de esta manera, en cuanto la reconoce el sistema inmune, le intenta atacar, ya cambió y ya sobrevivió. No va a haber mucha defensa contra esto. La proteína VAC-A y la CAG-A. Pues obviamente es súper fácil relacionarlo y aprendérselo como vaca y caga. Y pues estas dos, si me han preguntado qué tipo de cosas pueden preguntar mucho en los exámenes, yo creo que estas dos en Helicobacter pylori son lo más. Bueno, la ureasa, claro, la vaca y la caga. ¿Qué es importante? Que en México muchas veces, bueno, casi todas las cepas que tenemos de Helicobacter pylori son vaca y caga negativos. Eso significa que nosotros vamos a tener muchísimo menos riesgo de cáncer, que ahorita vamos a ver por qué es todo esto, que otros países como en el Oriente, en China y Japón. En China y Japón, sus cepas propias de Helicobacter pylori sí están mucho más asociadas al cáncer estomacal. Aquí es un poquito más otra vez de cómo funciona la ureasa, así sobreviven y conforme van destruyendo la mucosa y la misma reacción inmune, la invasión de neutrófilos hacia la mucosa van destruyendo todo, pues se pierde cualquier protección que se tuviera contra los ácidos estomacales y el resultado son úlceras. Las úlceras son reparadas por el mismo epitelio, pero algo que necesitan saber para la medicina y para la vida en general es que un epitelio que se está repara y repara y repare constantemente, al final puede terminar malignizándose, puede terminar provocando cáncer. Lo mismo pasa con el cáncer de piel, por la exposición a rayos UV, lo mismo pasa con el cáncer de esófago, por el reflujo. Es la misma idea. Si se está destruyendo constantemente y se tiene que estar replicando y reparando tanto, en algún momento, después de tantas replicaciones, su, su síntesis de proteínas y en general
la traducción de su ADN empieza a fallar, fallan los genes para contener la malignización de las células y pues se termina siendo una célula cancerígena y aquí ya valió. ¿Qué es súper importante del Helicobacter pylori? Transmisión fecal-oral. Se dice que el Helicobacter pylori es el agente infeccioso más común del planeta. Olvídense de Mycobacterium tuberculosis, esta es el que la mayoría de las personas lo tienen. Digo, como dicen, imagínate vivir en Suiza y perderte estas cosas. Pues sí, la verdad es que aunque suene feo, pues la mayoría de los países de primer mundo no tienen tanta prevalencia, pero en México, podríamos, virtualmente todos la tenemos, así de simple. Virtualmente todos tenemos Helicobacter pylori. Y esto es un problemota porque ahora vamos a ver que a la hora de intentar descartar varias cosas, hay diagnósticos diferenciales que incluyen saber si una persona tiene Helicobacter pylori. Y la cosa es que casi todos lo tenemos, entonces no nos ayuda mucho hacer el diagnóstico diferencial. Y es importante que sepan que poquitas cepas se asocian a un cáncer. Y esto es algo que, pues, de alguna manera es bueno para nosotros porque solamente se puede tener una cepa a la vez. Son súper, súper territoriales. Pero eso significa que si nosotros tenemos una cepa que no se asocia con el cáncer, de alguna manera nos está protegiendo del cáncer. Y pues las poquitas que sí se asocian al cáncer, ahí sí, sorry. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clínica? Ok, en la clínica esto nos causa una gastritis tipo B, pero antes quiero hacer una aclaración. Cuando solamente hay daño en el epitelio estomacal y en la mucosa estomacal, se llama gastropatía. Hasta ahí. Por ejemplo, es lo que pasa cuando tomas en exceso AINES, que si algunos tal vez ya lo habrán visto en bioquímica, medicamentos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, eh, lo que, lo que van a, lo que van a hacer es que al inhibir la síntesis de prostaglandinas, ya no se va a permitir renovación de la mucosa intestinal y producción, por ejemplo, de todos estos factores que nos protegen de nuestro propio ácido estomacal. Y entonces, por culpa de estos medicamentos, si se abusa de ellos, pues llega un punto donde la protección contra el ácido es tanta que también se genera daño en el tejido. Esto es gastropatía. Pero, ojo, si además de gastropatía hay inflamación, como por ejemplo ocurre con algunos parásitos, con los mismos AINES ya de forma crónica, con enfermedades autoinmunes o con Helicobacter pylori, ahí sí se llama gastritis. Entonces es importante que sepan que no todo daño en el estómago, no toda úlcera, por así decirlo, es gastritis, pero necesita ya que haya algo de inflamación como tal. Y por supuesto, estos son ya como diferentes tipos de gastritis. Bueno, este es un estómago normal, esto es una gastropatía sin inflamación, y esta sí, este es un estómago normal y esta ya es una gastritis. Estos dos que ven aquí son dos distintos tipos de gastritis. Este es por daño de la bilis y esta atrófica es más una cuestión autoinmune. Y pues como dato curioso, este estómago normal en México es casi imposible que lo veas. La verdad es que ya todos tenemos cierto grado de un poquito de gastritis. A lo mejor la mayoría ni nos damos cuenta o no nos afecta mucho, pero es rarísimo que un mexicano tenga un estómago normal. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en la gastritis tipo B, la que nos causa el Helicobacter pylori? Una infiltración importantísima de neutrófilos a largo plazo y células mononucleares en general. En la fase aguda, muchas personas lo único que tienen es plenitud, o sea, llenado rápido, náuseas, vómitos, hipocloridria, o sea, falta de producción de ácidos gástricos. La verdad es que pues nunca te vas a dar cuenta cuando acabas de adquirir el Helicobacter pylori. La puedes confundir con cualquier otro cuadro levecito de gastroenteritis. Incluso muchas personas ni síntomas tienen o ni les dan importancia. Entonces, la única manera de darse cuenta cuando ya tienes Helicobacter pylori es con un daño crónico, porque, pues no, o sea, para ser realistas, jamás te vas a dar cuenta cuando lo acabas de adquirir. Y ya en la fase crónica, entonces, van a estar aquí en el antro gástrico y lo importante es que sí genera úlceras y son úlceras que duelen mucho.
causan un síntoma que se llama dispepsia, que, bueno, pues esta sensación ya de ardorcito con todos los ácidos estomacales. Y, ¿qué más puede haber? Pues hay fibrosis de la mucosa y conforme se va destruyendo el tejido estomacal y se va renovando, se va, conforme se pierde el control de la señalización de qué tejido quieres reponer, se empieza a reponer con tejido que se parece más al de un intestino. Y conforme más se parece al de un intestino, es más probable que fallen las señales anti-oncogénicas y pues se haga un cáncer, ¿no? Entonces, la proliferación de epitelio de tipo intestinal en el estómago, en el antro gástrico, pues es un factor de riesgo importantísimo para cáncer. Y los tipos de cáncer que se pueden generar son carcinoma gástrico como tal, o también puede haber linfomas de linfocitos B en todo el sistema inmune de la mucosa gástrica. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Hay métodos como con biopsias del estómago que realmente son muy raros. El más práctico y el más rápido y más usado es la prueba de la ureasa. ¿Cómo funciona? Es súper fácil y la persona que desarrolló esto, que es el compañero del que descubrió el Helicobacter pylori, también se ganó un Nobel porque está muy inteligente. Lo que vas a hacer es que pues le vas a dar, le estás dando, digamos, ya urea marcada con cierta carbono radioactivo que después vas a medir. Entonces, ¿cómo funciona? Le das la urea marcada y si tiene la ureasa de un Helicobacter pylori, porque jamás debería de tener ureasa en un estómago normal que no estuviera infectado. Si tiene la urea de Helicobacter pylori, se va a romper y se va a liberar como CO2 marcado. Y al final, pues ese CO2 se va a la sangre y como habrán visto tal vez en bioquímica, el CO2 se va eliminando por la respiración, pero ese CO2 va a estar marcado, entonces pues simplemente la persona, no tengo una imagen aquí, pero la persona va respirando en este tipo de aparatitos y pues al final de cuentas se va a medir el marcaje y si la persona le está eliminando CO2 marcado con su carbono, su isótopo pues de carbono, pues ya va a significar que sí tiene ureasa y por lo tanto tiene Helicobacter pylori. Si no hay Helicobacter pylori, la urea marcada pues pasa su propio camino, etcétera. No va a haber problema. Y pues hay gente que intenta hacer anticuerpos en ese, pero pues, no es muy recomendable en México porque pues prácticamente todo el mundo tiene Helicobacter pylori, se estaría desperdiciando mucho dinero, es más fácil, más barato y más rápido la prueba de la ureasa. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Antes de decirles cómo tratarlo, les quiero decir que el simple hecho de tener Helicobacter pylori no es un criterio para tratarlo. En primera, porque casi todo el mundo tiene, y en segunda, pero no menos importante, es que no debemos de abusar de los antibióticos. El Helicobacter pylori es muy difícil de destruir y es un tratamiento muy agresivo. Entonces, pues el beneficio de tratar un Helicobacter pylori que no es peligrosa no supera el riesgo de abusar de los antibióticos. Incluso las recomendaciones en general te dicen que si tienes una úlcera gástrica, duodenal o ya de plano cáncer, solamente vas a tratar, bueno, solo vas a tratar Helicobacter pylori si ya comprobaste que existe daño y existe Helicobacter pylori. Si no has comprobado que existe Helicobacter pylori, no le das antibióticos. Si hay Helicobacter pylori pero no hay daño, tampoco le das antibióticos, ¿sale? Entonces tienen que juntarse las dos cosas. Y entonces, ¿cuáles son? Son una combinación, bueno, la idea inicial es una combinación de dos antibióticos que son la amoxicilina y la claritromicina y el omeprazol. El omeprazol es lo que se llama un inhibidor de bombas de protones, o sea que básicamente va a impedir la liberación de ácido, de hidrógenos como tal, y pues impide que se generen los ácidos estomacales y que dañe tu propio mucosa estomacal. Y ya para matar a Helicobacter pylori pues son los antibióticos
El problema es que cada vez es más resistente. Entonces, esto es lo que se llama la terapia triple, pero ya es cada vez menos usada. Lo que se usa hoy en día es casi siempre la terapia cuádruple, o sea, el mismo inhibidor de bombas de protones de protones como el omeprazol, aunque ya hay también fármacos más nuevos. Y se puede dar metronidazol, una tetraciclina, y puede darse bismuto, subsalicitato de bismuto, que es el PEP. Esta ya es la terapia cuádruple. Hay algo muy importante es que en México también es súper común la intolerancia al metronidazol o la resistencia a la claritromicina. Entonces, pues ya hay que seguir buscando más esquemas y algunos incluyen, por ejemplo, quinolonas como la ciprofloxacina. Pero en fin, ya esto es algo que irán viendo más adelante y en Pharma. Y les quiero volver a decir que la mayoría de las cepas de Helicobacter pylori no causan cáncer y de hecho de alguna manera nos van a proteger de las que sí causan cáncer. Em, pero el hecho de que tantas personas tengan Helicobacter pylori, que virtualmente podríamos pensar que hasta una de esas todos la tenemos, es importante saber que cuando erradicas Helicobacter pylori en una persona que sí tiene una úlcera y que ya comprobaste que es una úlcera secundaria a toda esta infección, tienes que saber que es casi seguro que se va a reinfectar. La cosa es que debemos esperar que se reinfecte de una especie que sea menos dañina. En general, pues estaría dificilísimo que si se infectó alguna vez de una cepa que causa cáncer, se reinfecte otra vez de otra cepa que causa cáncer. Neta, necesitarías haberle hecho daño a alguien en tu vida pasada o algo. Pero ojo, hay una circunstancia muy especial y es la familia. O sea que, por ejemplo, em, si digamos en una familia todos tienen una cepa de Helicobacter pylori y, por ejemplo, el papá de esa familia ya salió con una úlcera y ya le diste tratamiento para erradicarla, tienes que tener muchísimo cuidado porque es súper probable que las demás personas de esa familia tienen la misma cepa peligrosa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ya se erradicó, ya está libre ese estómago de Helicobacter pylori, pero por estar en contacto con otras personas con esa misma cepa, se va a volver a contagiar y va a volver a estar en riesgo de cáncer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que si más de una persona, por ejemplo, en la familia tiene estas úlceras, o si compruebas que toda esta familia tiene una cepa peligrosa, o una de esas, por ejemplo, si una persona en la familia ya desarrolló cepa por el Helicobacter pylori, pues le das tratamiento a toda la familia y erradicas en toda la familia para evitar que a alguno le pase una cepa maligna a otro. Así de simple. Y pues sí, hay que estar muy vigilantes porque pues precisamente lo que queremos es que la persona que acabas de eliminar todo su Helicobacter pylori, pues no se vuelva a infectar de alguna cepa maligna. Entonces, pues tienes que darle a toda la familia en esos casos en especial. Y pues ya, nada más entonces quería repetirles que no le tengamos miedo a los antibióticos, solamente hay que ser muy responsables con cuándo y cómo tomarlos. Y pues eso sería todo. Y la siguiente clase se trata de, me parece que, infecciones sistémicas. Entonces, pues que se cuídense mucho y sería todo. Bye bye. ¿Quedó alguna pregunta? No, todo bien. Ok, muy bien. Pues entonces sería todo y cuídense mucho, bonita noche y voy a poner el video en el drive. Hasta luego.